Un saludo cordial, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del cuarto domingo del tiempo ordinario. Ya seguimos avanzando, porque dentro de muy poco iniciaremos el tiempo de Cuaresma, pero todavía meditamos algunos domingos más de este tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Y nos encontramos en esta ocasión continuando con el Evangelio de Marcos, que corresponde a este ciclo B, con el Evangelio en el capítulo 1, versículos 21 al 28, de Jesús en la sinagoga. Y podríamos hacer una especie de retroceso a lo que hemos vivido en los domingos anteriores. Hemos encontrado a Jesús con Juan el Bautista, la manifestación del bautismo. Hemos continuado con Jesús y la llamada de los primeros discípulos. Y nos situamos ahora en Jesús visitando y yendo a la sinagoga como era debido. Recordemos que Jesús crece dentro de la fe judía y cumple con las disposiciones religiosas de aquel momento. Y Jesús va a la sinagoga, y aquí encontraremos varias características interesantes para considerar en nuestra reflexión. Iniciemos pues entonces este encuentro con la palabra, escuchamos el canto y el evangelio de este domingo y venimos para nuestra reflexión en este domingo cuarto del tiempo ordinario. Ya volvemos. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Cafarnaún. Y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar.
La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y, gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros, y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Y bien, queridos hermanos, cuando hablamos de Jesús, una de las cosas que este evangelio nos va a recalcar es la autoridad de sus palabras, la autoridad de aquel hombre que se expresa en la sinagoga. Que se recalca que no habla como los fariseos, como aquellos doctores de la ley. Hay algo diferente, hay una novedad en este hombre Jesús. Recordemos que Marcos nos va llevando a ir comprendiendo quién es este hombre llamado Jesús. Y una de las cosas que Marcos va a resaltar es la autoridad de estas palabras que viene al parecer de Dios. Y justamente Jesús manifiesta unas palabras que vienen de Dios. Ya no es simplemente aquel Dios que había escogido a Israel como su pueblo, sino que aquel hombre Jesús, siendo el Hijo de Dios, tiene una relación directa, un vínculo directo con el Padre. Y sus palabras reflejan la palabra de Dios misma. Y esto es la novedad en las palabras de Jesús. Y por supuesto que sorprende. Sorprende que en vista de la autoridad que tenían aquellos doctores de la ley, este hombre tiene una autoridad diferente, que se va a remarcar con el estilo de vida de este hombre llamado Jesús. Hablamos de las palabras de Jesús versus lo que nosotros podríamos hoy decir. Hoy nos encontramos con que uno de los sueños de muchos jóvenes y de muchos es tener poder, dinero, es ser una figura social prestigiosa, tener seguidores. Encontramos fenómenos como el fenómeno del influencer o persona conocida en internet. Y es bien sabido que muchos obtienen grandes ganancias a partir de esto. Y encontramos que muchos quizás desearían tener una vida como esta. Ostentar seguidores, ser reconocido, ser popular. Pero muchas veces las palabras que salen de estas figuras conocidas en internet difieren mucho de lo que hoy encontramos en las palabras de Jesús. Y no es necesario un discurso meramente religioso, porque en muchas ocasiones el internet nos relata discursos equívocos, discursos autodestructivos, discursos que no van a ir más allá de una expresión superflua, de una expresión superficial y que lamentablemente distorsionada de la realidad. Y qué difícil es, queridos hermanos, cuando todas estas palabras muchas veces obtienen eco en muchas personas que lo siguen. Y lamentablemente en muchas ocasiones hemos visto casos en que las personas incluso atentan contra su vida o siguen ideologías, ideas vacías, ideas que ya sabemos muchas veces van en contra no solamente de lo religioso, de lo social, de lo moral establecido. Y muchos desean ser una figura de autoridad, tener la fuerza, la capacidad de que no se le diga nada. Y qué diferente es la autoridad de lo que habla Jesús a la autoridad
quien se nos presenta en la sociedad, en el mundo. Y cuando se nos habla de autoridad en Jesús, ¿qué significa? No se refiere a un discurso de poder, a un discurso de figura, de ser ostentado. La autoridad de Jesús se remite en el servicio. Si quieres ser el primero, sé el servidor de todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase de Jesús ante la propia iniciativa de los discípulos de querer ser el primero, de querer ser el más importante? Y lo que radica en esta autoridad es que no son palabras vacías, son palabras que vienen de Dios y que su vida es en sí misma el primer gran argumento, aquellas palabras. Hoy se dice que no necesitamos tantos maestros sino testigos, porque a la hora de llevar la evangelización podríamos cargarnos de muchas palabras y convertirnos en los sofistas de la época griega, que decían cosas muy bonitas, pero que no pasaba de ese mero estética, de esa mera estética. Y hoy la evangelización podría ser para nosotros palabras bonitas, bien acomodadas, un buen discurso, pero palabras vacías. Y esto es lo que tenemos que procurar nosotros cuidar, queridos amigos, que nuestra fe no se llene de palabras vacías, que nuestra fe no se llene de discursos bonitos que al final de cuentas se van a quedar en los meros discursos. Y aún peor, quizás, que otras personas vean una contradicción entre lo que decimos a lo que hacemos. Qué bonitas las personas que sí publican miles de cosas de Jesús, o que están hablando de Jesús en sus comunidades, pero quizá en la casa con sus familias son otra persona. Quizás son malos vecinos, promueven el chisme, la división. Entonces, las palabras no se sujetan, no se sostienen de lo que aquella persona realmente vive. Y vamos a pasar meramente al episodio de Jesús con aquel endemoniado que está en la sinagoga. El endemoniado conoce a Jesús, reconoce a Jesús. ¿Y qué nos puede decir esto? Bueno, que incluso aquel endemoniado conoce a Jesús. Es decir, el conocer y tendríamos que decir nosotros, como parte de la reflexión, que de conocer a Jesús hasta los mismos espíritus inmundos conocían y conocen a Jesús. No basta con conocer a Jesús, no basta con hablar de Jesús, no basta con escucharlo, porque aquellos mismos espíritus también reconocían al Santo de Dios. Mas, sin embargo, en ellos no había más que eso. Nos puede pasar a nosotros también escuchar mucho de Jesús o pretender simplemente conocerlo sin profundidad, sin interioridad. Y sabemos que el discípulo no vive solamente de la experiencia de escuchar de Jesús o de pretender conocer a Jesús, sino el discípulo es el que va y pregunta: Maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué? Porque quiero pasar contigo, porque te sigo, porque pretendo que tus pasos sean mis pasos, que tus palabras sean mis palabras, que tus acciones sean mis acciones. Y en esto consiste el discipulado. El discipulado no es un máster en teoría sobre la persona de Jesús. Es un encuentro con una persona que te transforma en la vida entera. Por eso, este tiempo ordinario, que es un tiempo de discipulado, nos tiene que ayudar a fortalecer estos vínculos con el Jesús Maestro, con aquel al cual yo sigo. ¿Cuál fue el asombro de aquellos o de aquel pueblo ante Jesús? La novedad de su autoridad, de sus palabras. Y a mí me tiene que también intercalar esa novedad de Jesús en mi vida,
cuando me dejo llevar por lo viejo, cuando me dejo llevar por cualquier cosa. Hoy Jesús se nos presenta como aquel que trae la novedad. El domingo anterior, domingo de la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Dios. Esta semana podríamos decir otra vez, recalcar en las palabras de Jesús. Y cuestionar las palabras y el discurso de nuestra sociedad, que muchas veces nos quiere traer un mensaje completamente distinto. Y nosotros como discípulos tenemos que llevar estas palabras de Jesús ante los discursos de nuestra sociedad. El discurso que promueve el aborto, el discurso que promueve la violencia, el discurso que promueve el poder sin ningún tipo de freno, el discurso que promueve una vida sin sentido, el discurso que promueve el liberalismo. Tenemos que llevar las palabras de Jesús al mundo. Y liberar. ¿Qué hace Jesús con aquel hombre? Lo libera. Las palabras de Jesús liberan. Y hay que llevar el discurso de Jesús hoy al mundo que se encuentra también esclavo. Y llevar las palabras de Jesús a aquellos que se encuentran también esclavizados. Que este domingo, queridos hermanos, al encontrarnos con aquel cuyas palabras sorprenden y son novedad, podamos también nosotros decirle a Jesús: hazme un instrumento tuyo, para que donde yo lleve amor, tú lleves el amor. Para que donde haya tristeza, yo pueda llevar tu alegría. Y donde hayan estas palabras y estos discursos, pueda llevar tu palabra, no la mía. Y haz que cada día mis palabras puedan llenarse de ti, para sacar aquel vacío, aquella superfluidad, aquella hipocresía de la cual pueden estar también revestidas, y transformarme en un discípulo tuyo, en donde mis palabras sean tus palabras, y convertirnos en evangelio vivo, como lo decía San Francisco también. Nos encontramos la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga.